¿Podría Dios acaso decirle a un muerto, escoge pues la vida para que vivas? La palabra de Dios nos dice que los muertos nada saben, ni tienen parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, para poder decirle a alguien, escoge pues la vida, Dios primero no debería haberle ya concedido la vida como un don. Bienvenido a la lección número 8 de la Escuela Sabática. Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este comentario a la lección de la Escuela Sabática, que en esta ocasión nos regala una preciosa oportunidad del cielo para entender la manera en la cual Dios nos concede la vida como un don gratuito que proviene de su sola e infinita gracia para con nosotros los seres humanos. De esta manera, antes de orar y adentrarnos en la Escritura para comprender la manera en la cual Dios nos concede la vida en Cristo, queremos recordarle que este comentario de la Escuela Sabática tiene un complemento totalmente en vivo que será el sábado a las 8 de la mañana, transmitido por este canal y también por el canal de Lifestyle Conquest en lo que a YouTube se refiere, y en Facebook a través de las páginas Preach Manuel, Lifestyle Conquest, Fundamento Adventista y Megáfono Adventista. Así que nos vemos en el nombre del Señor el día sábado a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, para responder preguntas, reforzar el aprendizaje y en el nombre del Señor compartir en vivo de esta preciosísima lección que el Señor nos ha regalado. Vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos en el texto bíblico para que sea Dios que con su palabra abierta nos hable en esta oportunidad. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor bendito, Padre, queremos venir delante de tu trono de gracia como tú nos has pedido hacerlo, en el nombre de Cristo, para alcanzar oportuno socorro, Señor. Y es que necesitamos toda tu ayuda para que venga tu Espíritu Santo, Señor, y nos ayude a entender el texto bíblico por medio de Cristo. Por medio de su gracia, seamos iluminados en mente y corazón y podamos contemplar a Cristo como tu palabra, Señor, lo enseña. Podamos crecer al contemplarlo y ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Quisiera por favor pedirles amablemente que ustedes pudieran abrir sus Biblias en Génesis capítulo número 3. El capítulo de la caída de Adán en el pecado. El capítulo de la caída de la humanidad en la rebeldía que uniría al hombre, al rebelde y enemigo de Dios, Satanás. En otras palabras, el capítulo de la Escritura donde se nos narra que el hombre y su mujer tomaron el lado satánico de la controversia entre el bien y el mal. Antes de llegar a este capítulo, sin embargo, necesitamos recordar
lo que Génesis 1, 26 en adelante nos enseña. Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Y no solamente eso, Dios les había dado bendición. Dios había pronunciado en Génesis 1:28 una bendición sobre ellos al decirle que fuesen fructíferos y que se multiplicaran, llenando la tierra y juzgándola como el vicerregente de toda la creación de Dios, esta que Dios ponía a los pies del hombre por su sola gracia. Debemos entender entonces lo siguiente: Dios no le consultó al hombre para ponerlo sobre la tierra como un ser viviente sobre ella. El hombre no existía cuando Dios decidió crearlo. Y esto es demasiado importante que nosotros lo tengamos en mente. Alguien podría decir, pero esto es demasiado obvio. ¿Para qué necesita ser dicho? Necesita que lo digamos, porque precisamente el fundamento de la religión pagana, el fundamento de la filosofía griega, el fundamento del paganismo es la preexistencia del hombre antes de que el hombre viva sobre la tierra. El fundamento del espiritismo, del paganismo y de la filosofía griega es que el hombre existía antes de venir a la tierra en una forma incorpórea, como alma que transitaba las regiones celestes, contemplando las ideas, y a través de un extraño extravío, el hombre caía en tierra a vivir una existencia culposa por la cual tenía que pagar por haberse extraviado de la contemplación de las ideas eternas. Tenía que venir a la tierra a pagar en expiación por esa culpa, mientras aquí transitaba de cuerpo en cuerpo, a veces animal, a veces humano, hasta que alcanzando la disciplina filosófica pudiese el alma finalmente abandonar el cuerpo para no volverse a reencarnar, sino seguir habitando por la eternidad como alma que contempla las ideas eternas en las regiones celestes. Ese es el fundamento de la filosofía platónica, es el fundamento de la filosofía griega en su época clásica y es el fundamento del espiritismo y del paganismo. Entonces, antes de ser creado como ser viviente sobre la tierra, Adán no existe, no está en ninguna parte, ni como cuerpo, ni como alma, ni como nada. Adán no es antes de que Dios decida hacerlo. Entonces, cuando Dios decide hacer al hombre, Dios no consulta a ningún hombre para crearlo. En otras palabras, la vida le es concedida a Adán y a su mujer como un don que proviene de la gracia sola de Dios, de su favor, de su amor, el cual nos amó primero, incluso antes de nosotros existir, para que nosotros llegásemos a tener vida como fruto de su gracia, de su amor, de su decisión unilateral tomada en el consejo de paz, en el seno del pacto eterno entre el Padre y su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo como el agente que ejecutaría el plan en compañía de Cristo, para que en este plan se decidiera desde antes de la creación del mundo, desde antes de la existencia del hombre, se decidiera que Cristo fuese el sustituto y el fiador garante de la especie humana completa, si ésta, habiendo sido creado, fuese vencida por Satanás después de haber sido tentada. Dios sabía, como conocedor del futuro, como aquel que sabe todas las cosas ya desde el principio, Dios sabía que el ser humano, al ser creado,
sería tentado por su enemigo, el hombre caería vencido, y como Dios sabía esto, el plan de la salvación, el pacto eterno, el consejo de paz entre el Padre y el Hijo, habían previamente decidido, antes de que el ser humano viviera sobre la tierra, habían decidido concederle al hombre la vida con una garantía. La garantía de la especie humana, que significaría una nueva oportunidad para vivir si el hombre caía en rebeldía contra Dios, y al mismo tiempo significara la garantía de que la humanidad finalmente cumpliría el propósito de su existencia, esto es, glorificar a Dios y mostrar el carácter de Dios por encima del carácter del diablo. Estos dos propósitos Cristo los garantizaría haciéndose el sustituto y el garante fiador de la humanidad antes de que fuese creada la misma humanidad. Antes de que el hombre exista sobre el planeta, Dios le había concedido a Cristo como representante, como garante, de tal manera que si el hombre caía vencido por Satanás, tendría una nueva oportunidad, esto es, una oportunidad de vida para ver el carácter de Dios en el contexto de la entrada del pecado a la tierra, y para que el hombre en Cristo llegase a ser nuevamente atraído y devuelto a la lealtad al Dios eterno, glorificando a Dios en el contexto de las miradas de todo el universo, para que Dios mostrara su verdadero carácter en el contexto de la mentira pronunciada por Satanás acerca de que Dios era un malvado tirano que había creado las inteligencias celestiales y terrenales solamente para ser obedecido, solamente para ser engrandecido por encima de sus criaturas. En este contexto, en el contexto de esta mentira, Cristo, como sustituto y garante de la humanidad, alcanzaría el propósito para el cual la humanidad fue creada, mostrando el carácter de Dios para que Él sea glorificado. En este contexto, cuando el hombre cae en la rebelión, cuando el hombre a quien se le había dado la vida sin haber sido consultado, sino como una decisión unilateral de Dios, tomada en consejo de paz entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a este hombre a quien se le había concedido así la vida, ahora este hombre, siguiendo las indicaciones, sugerencias malvadas de Satanás, en el capítulo número 3, este hombre hace exactamente lo que se le había prohibido, uniéndose al pecado de Satanás, que consistió en preferirse a sí mismo, a su propia sabiduría, su propio interés, su propia gloria, su propio criterio por encima de la autoridad de la palabra de Dios para gobernar la conciencia. El hombre así se une a Satanás en este gran conflicto, asume el lado satánico de la controversia y ahora nota lo que ocurre después que el hombre ha pecado. Escucha esto. Mira lo que va a ocurrir. Génesis capítulo número 3, versículo número 8. Mira lo que dice. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Habiendo cocido hojas de higuera, oyen la voz de Dios y se esconden, retirándose, apartándose de su presencia, por temor, porque ahora al Dios que antes podían amar, ahora solo le temen. No sea que Satanás verdaderamente haya tenido razón
Y a este Dios lo único que le importa es la obediencia de sus criaturas, si no los mata. ¿Te das cuenta? Este carácter divino distorsionado de la mente de Adán, este carácter de Dios que ahora es oscuro en la mente de Adán, hace que Adán huya de Dios, se esconda y antes de esconderse, fabrique con sus propias manos algo que lo haga estar en la presencia de Dios, pero que ante la misma voz de Dios falla, indicando que nada de lo que el hombre haga en el contexto del pecado, con sus propias manos, con sus propias ideas, con sus propios planes, funciona, ni funcionará jamás delante de la voz y la presencia de Dios. Este hombre es llamado por Dios. Versículo número 9. Escucha esto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pregunto. ¿Por qué razón, después de haber pecado contra Dios, Adán todavía puede oír esa voz? ¿Por qué razón la puede oír? Si la sentencia pronunciada sobre y acerca del pecado en Génesis capítulo número 2, versículo 15 en adelante, leía lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 16 mejor. Mire lo que dice el versículo 16 de Génesis 2 y el 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Atención con lo que vamos a decir. La sentencia, condena que Dios propone en Génesis 2, 16 y 17, ejecutar sobre el pecado es muerte eterna, inmediata, instantánea. Dios proponía ejecutar muerte en el mismo día e instante en que el pecado se cometiera. Eso es lo que Génesis 2, 16 y 17 proponía de parte de Dios. ¿Por qué entonces, después de haber pecado, todavía Adán sigue vivo para oír la voz de Dios que se pasea en el huerto? ¿Por qué aún Adán sigue vivo? ¿Y por qué aún seguirá vivo? Vamos a seguir leyendo. Escucha esto. Y él respondió, versículo 10 de Génesis 3. Esta es la respuesta de Adán. Escucha la respuesta de Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Dios pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió. Escucha la respuesta de Adán en el versículo 12. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pregunto, ¿ves en Adán alguna actitud de arrepentimiento? ¿Ves tú en Adán algún vestigio de que el hombre está arrepentido por lo que acaba de hacer? ¿O lo que vemos en Adán es un señalamiento que intenta transferir la culpa de sí mismo a la mujer? ¿Qué es lo que vemos? ¡Oh! Adán no parece estar arrepentido. Y ahora mira lo que va a pasar con la mujer. Escucha esto. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, verso 13, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Pregunto, ¿está Eva arrepentida en contraste con Adán? No. ¿Vemos en Eva algún vestigio de arrepentimiento? No. Eva señala la razón de su culpa a la serpiente, y al señalar a la serpiente señala al Dios que puso la serpiente. En otras palabras, la actitud de Adán y Eva no es de arrepentimiento,
No hay en Génesis 3, desde el versículo 10 en adelante, no hay arrepentimiento por parte de Adán y su esposa. No existe el arrepentimiento acá. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿De dónde va a partir para decidir el caso? ¿Qué es lo que va a ejecutar? Mira lo que Dios va a ejecutar. Porque lo que Él había dicho es que en el día, en el momento del pecado, la muerte sería inmediata. En ese día ciertamente moriría. Pero ¿qué es lo que Dios va a hacer? Mira por favor lo que Dios va a hacer. Génesis 3, versículo número 15. ¿A quién le está hablando Dios en Génesis 3:15? El referente, aquel a quien Dios le está hablando en Génesis 3:15, el receptor del discurso de Dios es la serpiente. Dios le está hablando a la serpiente antigua, según Apocalipsis 12:9, que se llama Diablo y Satanás. Dios le habla a Satanás en Génesis 3:15. Y mira lo que le dice a Satanás en Génesis 3:15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente o entre tu descendencia y la simiente suya o el descendiente de la mujer. Y escucha esto: este descendiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo en Génesis 3:15? En Génesis 3:15 nosotros estamos viendo que Dios decide resolver el conflicto que ahora ha dado entrada en la tierra. Dios decide postergar la vida de la humanidad. Dios decide dar una promesa que manifiesta audiblemente su eterno pacto entre el Padre y el Hijo. Dios decide hacer eso sin tomar ni partir del fundamento o premisa o iniciativa del arrepentimiento humano. Dios decide tratar con el problema por medio, a través y sobre el fundamento único de su fidelidad y de Cristo, quien asume el rol de sustituto y se hará descendiente de la mujer para venir a aplastarle la cabeza al diablo en esta creación. Dios no parte del arrepentimiento humano. Dios parte nada más de su fidelidad al pacto eterno que Él y Cristo habían concertado antes de la creación de los cielos y la tierra. Y decide darle vida al hombre porque encontró un sustituto y pudo así decirle a la humanidad: vive, he hallado un sustituto. ¿Por qué razón el hombre no murió ese día? Porque estaba arrepentido, porque se arrodilló delante del Creador y le dijo: no me mates, que yo te obedeceré. ¿Por qué razón Dios le dio vida al hombre? Si su sentencia era: el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué le dio vida? Mira por favor dos textos que encontramos. Número 1, en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 18 en adelante. Y vamos también a leer, por supuesto, Segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículos 8 en adelante. Vamos en primer lugar, por favor, a Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 18 al 19. Mira lo que dice este texto. Dice así la Escritura: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20,
ya destinado, ya preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo Jesús estaba preparado, destinado desde antes de la fundación del mundo como Cordero cuya sangre rescataría a la humanidad por medio de sí mismo. Cristo, al haber concertado el pacto eterno con su Padre, se sacrificaba a sí mismo en palabra, en promesa, para luego confirmarlo en la realidad histórica de esta creación, de este mundo, por medio de su muerte en la cruz. Primero se ofreció a sí mismo en palabra, en promesa, y luego lo confirmó históricamente, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para cumplir plenamente el pacto eterno. Al decir consumado es, Cristo se refería a su Padre. El pacto eterno había sido llevado plenamente a cabo. ¿Te das cuenta? Entonces, mira lo que dice en este caso, segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículo 8 en adelante. Mira lo que dice esto acerca de esta gracia que anticipa la fundación misma del mundo. Dice así, versículo número 8 de segunda de Timoteo capítulo 1 en adelante. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme al arrepentimiento humano, no conforme a la iniciativa humana, no conforme a la respuesta humana, sino que salvó y llamó con llamamiento santo, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Por qué razón Dios todavía, por medio de Cristo, podía hablarle al hombre que había pecado en Génesis capítulo 3? ¿Por qué razón su voz se oyó por medio de Cristo en el huerto? ¿Por qué razón lo pudo llamar? ¿Por qué razón le pudo decir a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre el descendiente de la mujer y tu descendencia, y aplastaré tu cabeza por medio del descendiente de la mujer mientras le muerdes el talón? ¿Por qué razón Dios le pudo decir eso a Satanás? Porque en el instante en que hubo pecado, se manifestó el Salvador, designado como sustituto y garante desde antes de la creación del mundo, para que el hombre tuviera otra oportunidad de ver el carácter de Dios en la cruz del Calvario y ser guiado por medio de ese don de Dios en Cristo al arrepentimiento, que sería un don dado por Cristo a los hombres. Vamos a leer esto, escucha esto. Atención, vamos a leer algunas declaraciones. Después de haber leído la palabra del Señor, vamos a mirar lo que nos dice el espíritu de profecía en la Review and Herald del 12 de marzo de 1901. Mira esta cita maravillosa. Dice así: tan pronto como hubo pecado, se manifestó el Salvador. Cristo sabía que tenía que sufrir, no obstante lo cual llegó a ser el sustituto del hombre. Tan pronto como Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó a sí mismo como la garantía de la raza humana, con tanto poder para desviar la condenación pronunciada sobre el pecador como cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? Desde el instante en que hubo pecado, Cristo
asumió su rol de sustituto, y ese rol de sustituto hizo que la muerte y la condenación fuesen desviadas de la humanidad y cayeran sobre Cristo desde el mismo instante en que hubo pecado, para que el hombre pudiese seguir viviendo gracias al don de Dios en Cristo, que encontrando en Cristo el sustituto, le dijo al hombre: vive, he hallado un sustituto. ¿Te das cuenta? Quiere decir que la vida del hombre sobre el planeta Tierra, desde el instante en que hubo pecado hasta este instante en que estás escuchando esta grabación, desde ese momento hasta este momento, toda la vida de la humanidad depende, descansa y proviene de la sangre preciosa vertida por Cristo en la cruz del Calvario, que significa la vida del mundo, de pecadores y de justos, de buenos y de malos. El sol sale hoy sobre toda la humanidad porque la sangre de Cristo compró ese don en el Calvario. Y lo compró desde el instante en que hubo pecado. Y cuando murió en la cruz, estaba confirmando en la realidad histórica de este mundo lo que había asumido desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo, cuando oímos la voz de Dios que nos dice: hijo, escoge la vida para que vivas, la podemos oír porque ya estamos vivos, y esa vida le costó al Hijo de Dios la sangre derramada en el Calvario. La razón por la que hoy usted y yo podemos oír a Dios decirnos: escoge la vida, es porque ya Él nos dio vida. Lo que Él nos está diciendo al decirnos: escoge la vida, es sencillamente decirnos: mira que te he hecho vivir cuando la muerte era la única posibilidad y destino para la humanidad. Te he hecho vivir porque en Cristo he hallado sustituto. Te he dado vida y he prolongado tu existencia porque Cristo lleva tu culpa y la llevará hasta que los rechaces voluntariamente. Te he hecho vivir porque Cristo lleva tu condenación para que tengas otra oportunidad de verme, de contemplar mi carácter, y esa contemplación te guía al arrepentimiento. Te he hecho vivir para que estando vivo puedas creer y conocer quién es tu Salvador. Te he dado la vida para que sepas que desde el mismo instante en que fuiste concebido ya tienes un Salvador, y como tienes Salvador tienes la vida y tienes el Calvario con su sangre derramada estampado en cada don. Desde el pan que te llevas a la boca hasta el agua que bebes, todo depende de Cristo, cuya vida fluye del Calvario. Eso es lo que significa que Dios te diga: escoge la vida. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Podemos nosotros saber eso desde el texto de Deuteronomio capítulo 30? ¿Podemos saberlo? Oh, vamos a mirarlo. Vamos a mirar. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 30? Vamos allá. Porque Deuteronomio capítulo 30 es un pasaje extraordinario. Este pasaje es una bendición de Dios. Deuteronomio capítulo número 30 no comienza en un vacío discursivo. No. Deuteronomio capítulo 30 comienza en el discurso donde Dios ya les revela al pueblo que el pueblo iba a fallar, que el pueblo iba a pecar, y que como el pueblo iba a fallar, el pueblo iba a pecar, el pueblo sería arrancado de la tierra y llevado a naciones gentiles, extranjeras y paganas, y allá recibirían el último pago, la última plaga de su extravío, que era la servidumbre a naciones extranjeras. Mira esto, atención. Deuteronomio capítulo número 29. Vamos a leer, por favor, desde el versículo número 27 en adelante. Escucha esto. Por tanto, Deuteronomio 29, 27 dice: por tanto,
se encendió la ira de Jehová contra esta tierra. ¿Por qué se iba a encender la ira? Porque el pueblo iba a fallar. Dios ya se los está diciendo, se los está anticipando. En el mismo lugar donde Dios les ofrece entrar en el pacto eterno, en ese mismo lugar Dios les dice que a menos que su corazón experimente la circuncisión, a menos que eso suceda y se conviertan de alma y corazón y de mente a Dios, a menos, como vamos a ver más adelante, a menos que puedan ver a Cristo en la ley, el pueblo iba a fallar e iba a parar preso en Babilonia. Dios se los está diciendo. Y mira lo que ocurre. Atención. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Ese es Deuteronomio 29. Ahora viene el 30. Mira lo que dice el 30, versículo 1. Dice así. Sucederá. Dios está anticipando, Dios sabe lo que va a ocurrir, porque el pueblo todavía es incapaz de ver a Cristo en la ley. Y es lo que ahora vamos a mirar. Escucha esto. Sucederá, Deuteronomio 31, que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, ¿sabía Dios que estas cosas iban a venir? Claro que sí. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, sabía Dios que el pueblo recibiría bendición y que por causa de su falla el pueblo también experimentaría todas las maldiciones que Dios les anunciaba en Deuteronomio 28 en adelante. ¿Sabía Dios eso? Sí, Dios lo sabía. Y como Dios lo sabía, Dios les está anticipando la solución al problema de confiar en su propia fuerza humana para obedecer la palabra de Dios. Dios les está dando la solución en este capítulo. ¿La solución a qué le dará Dios en Deuteronomio 30? Dios le está dando a Israel la solución para el problema de la maldad de su corazón. Como Deuteronomio 10 ya lo dijo la semana pasada, Dios quería transformarles el corazón por la obra del Espíritu Santo en contemplación de Cristo. Eso es lo que la Biblia llama circuncisión del corazón. Y Dios les quería mostrar que esa circuncisión de corazón solamente ocurre cuando se contempla a Cristo en su palabra. ¿Cómo ocurre eso? Vamos a mirar. Atención, versículo número 1 del capítulo 30. Seguimos. Escucha. Y sucederá cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, Dios les está anunciando el don del arrepentimiento. Y este don del arrepentimiento, ¿cómo les sería concedido? Vamos a hacer una pausa y mira rápidamente lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, versículo 31. Vamos a leer desde el 30 para tener un mejor contexto. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Ese levantar de Jesús según Juan capítulo 12, según Juan capítulo 3, versículo 14 en adelante, según Juan 12, 31 en adelante. ¿Qué es ese levantamiento de Jesús? La cruz. Escucha esto. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ahora escucha el versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Te das cuenta que el arrepentimiento solamente es posible cuando Cristo lo concede tras haber sido glorificado en la cruz y ascender a Dios, como dice Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante? Cristo subió al cielo, llevando cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
El arrepentimiento es un don que Dios concede tras haber resuelto el problema con Satanás en la cruz, destronándolo del reino celestial, impidiendo que Satanás pudiese volver a entrar, para que la salvación, la autoridad y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo pudiesen reinar en el cielo y Cristo pudiese dispensar a los hombres todos los dones y beneficios que su sangre había comprado, incluyendo el arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Entonces mira esto. Ahora dice Deuteronomio 30, versículo número 2 en adelante. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo sucede eso? Versículo número 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Oh, mira, Dios iba a circuncidar el corazón del pueblo, que ya dijimos que es una referencia a la obra regeneradora, recreadora, purificadora, reconciliadora del Espíritu Santo, que lleva a cabo su obra en nosotros por medio de la gracia de Cristo. Una nueva creación, la circuncisión no hecha con manos, sino la del corazón, que transforma a la criatura en una nueva creación delante de Dios. Y esa obra es gracias a Cristo y gracias al Espíritu que la lleva a cabo. Mira esto. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? ¿Para qué lo iba a circuncidar? ¿Para qué Dios daría su Espíritu? Como dice Romanos 5, versículo 5. ¿Cómo dice? Oh, mira esto. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Te das cuenta? Romanos 5:5 diría que Dios, derramando el Espíritu Santo sobre nosotros, derramó su amor en nosotros. ¿Para qué? Para que amemos a Jehová después de haber sido circuncidados de corazón, es decir, después de haber sido receptores de la obra del Espíritu Santo en la mente y corazón. Y ahora nota lo que va a pasar en Deuteronomio capítulo número 30. Mira cómo se va a despedir Moisés en Deuteronomio 30. Mira cómo Moisés va a cerrar este capítulo. ¿Cuál era el problema hasta aquí? El problema hasta ese punto era que el pueblo, cada vez que oía a Dios a través de Moisés darles mandamiento, el pueblo todavía seguía creyendo que había fuerza en ellos, capacidad en ellos, poder en ellos para cumplir esas palabras. Y al creer en su propia capacidad para obedecer las palabras que escuchan a través de Moisés, el pueblo se mira a sí mismo perdiendo de vista a Cristo, que es lo único que, habiendo visto en la ley, nos puede ayudar a obedecer esa ley. En otras palabras, solo mirando a Cristo en la palabra nos puede llevar a obedecer esa palabra que vemos. Solamente viendo a Cristo, solamente recibiendo la palabra en Cristo, por medio de Cristo, con los lentes de Cristo, teniendo a Cristo en la mente y el corazón, se recibe la palabra del Padre y Cristo que vive en nosotros guarda esa palabra. ¿Te das cuenta? Entonces mira lo que va a suceder aquí. Deuteronomio 30 lo va a decir claramente. Mira lo que va a decir aquí. Dice, Deuteronomio 30, versículo número 11 en adelante. Atención, porque este pasaje, gracias a Dios, es interpretado para nosotros por el apóstol Pablo. Mira lo que dice el pasaje, mira el contexto del pasaje y mira la interpretación que va a dar Pablo en Romanos capítulo 10. Mira esto. Dice así, atención. Porque este mandamiento, estoy leyendo el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. A ver, ¿será que este mandamiento no es difícil porque hay en el ser humano capacidad, determinación, fuerza de voluntad, disciplina, moderación, capacidad de dominio propio, temperancia para cumplir el mandamiento? No. ¿Por qué razón el mandamiento que yo te mando hoy, dice Dios a través de Moisés, por qué razón este mandamiento
no es demasiado difícil para ti ni está lejos. ¿Por qué razón? Oh, mira por qué. Escucha esto. Versículo 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Oh, versículo número 13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Versículo 14 cierra diciendo, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Oh, vamos a mirar cómo se interpreta este pasaje en Romanos capítulo 10. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Escucha, recuerda, vamos a irnos a Romanos habiendo repasado y dejando claro y grabado en nuestras mentes Deuteronomio 30:11 en adelante. Moisés, gracias y representando a Dios, le dice al pueblo, escucha esto. Pueblo, este mandamiento que yo te mando hoy no es demasiado difícil para ti, porque no está lejos de ti. No está arriba en el cielo para que tú digas quién va a subir y nos lo va a traer para que nos lo haga oír, para que nosotros podamos cumplirlo, ¿no? Tampoco está del otro lado del mar para que digas quién va a cruzar el mar por nosotros, nos lo va a traer, nos lo va a hacer oír para que podamos cumplirlo. No está allí. Está cerca, está en tu boca y en tu corazón. A ver, ¿qué significa eso? Vamos a pedirle a Pablo que nos diga. Gracias a Dios tenemos a Pablo que interpreta este pasaje para nosotros. Y por medio de la inspiración del Espíritu Santo, en Romanos capítulo número 10, versículo número 6, Pablo nos dice lo siguiente. Escucha. Pero la justicia que es por la fe dice así. Pablo en los versículos anteriores, en el versículo 5, vamos a leerlo para tener un contexto, dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Vamos a mirar lo que Moisés dice con respecto a la justicia que es por la ley. Mira lo que dice Moisés. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué dice Moisés acerca de la justicia que es por la ley? Moisés dijo: si tú vives y cumples esta ley, vivirás por medio de haberlas cumplido. Pero pregunto, ¿Israel podía vivir de esa manera? Dios ya se lo estaba diciendo en Deuteronomio 29 y 30 y se los va a repetir en Deuteronomio 31 y se los va a repetir con un cántico que debían aprender en Deuteronomio 32 y Josué se los va a recordar antes de morir en Josué 24. En otras palabras, el pueblo no podría alcanzar la vida por medio del cumplimiento de la ley porque el pueblo fallaría y estaría prácticamente fallando y fallando mientras fuese incapaz de mirar en la ley al que es la finalidad de la ley, a Cristo en la ley. Y ahora mira lo que le va a decir el apóstol. Pero, versículo 6, la justicia que es por la fe dice así. Y esto también lo dice Moisés. Así que de acuerdo con Pablo, Moisés ya habla de la justicia por la fe. Mira lo que dice Moisés. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Recuerdas el versículo? No digas quién subirá al cielo y nos lo traerá el mandamiento, nos hará oír el mandamiento para que cumplamos el mandamiento. No digas eso. ¿Por qué? Mira lo que dice Pablo que esto significa. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto significa, dice Pablo, traer abajo a Cristo. A ver. ¿Qué significaba si el pueblo llegase a decir, ¿quién subirá al cielo por nosotros? ¿Qué significaba esto de acuerdo con Pablo? Que el pueblo estaría diciendo, ¿quién nos traerá a Cristo del cielo aquí abajo? A ver, en el contexto del pasaje de Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 y 2,
¿qué significa la venida de Cristo entonces a la tierra? ¿Qué significa la venida de Cristo a la tierra según Deuteronomio 30, 11 y 12 y según Romanos 10, 6? ¿Qué significa la venida de Cristo? La venida de Cristo significa, atención, que Cristo es aquel que baja del cielo por nosotros, sube al cielo por nosotros, nos trae un mandamiento oído en Cristo para que podamos cumplir el mandamiento. Cristo es el medio por el cual el mandamiento llega a ser cumplido. Eso es Cristo. ¿Te das cuenta? Eso es Cristo. Cristo en la ley, Cristo visto en la ley, es el instrumento de Dios para que el mandamiento pueda ser cercano al pueblo, oído por el pueblo y cumplido por el pueblo. Cristo es lo que lo hace posible. ¿Te das cuenta? Versículo número 7. O, dice Pablo, no digas, o, ¿quién descenderá al abismo? Esta es la traducción que Pablo extrae de la versión griega del Antiguo Testamento de la versión hebrea que dice, ¿quién cruzará al otro lado del mar? Pablo extrae la traducción griega que dice, ¿quién descenderá al abismo? Y Pablo interpreta, mira lo que interpreta Pablo. Esto es, o esto significa, hacer subir a Cristo. ¿De qué? De entre los muertos. En pocas palabras, cuando el pueblo se le dice en Deuteronomio, no digas en tu corazón, ¿quién cruzará al otro lado del mar por nosotros para traernos el mandamiento, hacérnoslo oír para que lo cumplamos? Moisés estaba diciendo, no digas quién descenderá al abismo por ti y serás resucitado de los muertos, porque Dios hará esto mismo y exactamente esto en Cristo para que tú puedas cumplir el mandamiento cuando Cristo lo haga habitar en tu boca y en tu corazón. ¿Cómo es que Cristo hace habitar el mandamiento de Dios, su Padre, en nuestra boca y en nuestro corazón? ¿Cómo hace Cristo para hacer morar en nosotros el mandamiento? ¿Cómo hace Cristo? Oh, mire lo que dice. Versículo número 8 de Romanos 10. ¿Mas qué dice? ¿Qué dice? Todavía Pablo está en Deuteronomio. ¿Qué dice? Mire lo que dice. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Vamos a ver cuál es la palabra de fe. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y quién puede traer esa confesión al corazón? ¿Quién puede traer esa confesión al corazón? ¿Quién la trae? Oh, mira quién la trae. Vamos a leer, por favor. Primera de Corintios, capítulo número 12, versículos 1 al versículo número 4. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 3, mejor dicho. Primera de Corintios 12, 1 al 3. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿De qué está hablando el apóstol? De los dones espirituales. Y estos dones espirituales, según Efesios capítulo 4, ¿cómo fueron concedidos a la humanidad? Porque Cristo, habiendo descendido al abismo, subió al cielo, llevando cautiva la cautividad. Es decir, llevando y sujetando a Satanás, llevándolo cautivo con su poder, destronándolo de la representación de la humanidad en el trono celestial y llevando cautiva la cautividad, Cristo ascendió y concedió dones a los hombres. Hablando de los dones espirituales, dice así la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 2, 1 Corintios 12. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino
por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos confesar a Cristo en boca y en corazón? Señor, que resucitó de los muertos. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque Dios, por medio de Cristo, al haber ascendido, llevando cautiva la cautividad, esto es, despojando a los principados y potestades y habiéndolos exhibido públicamente en la cruz, habiendo triunfado sobre Satanás en la cruz, Cristo asciende al trono de Dios y se hace digno, capaz, heredero del pacto eterno como humanidad, representando a toda la humanidad y habiéndose sentado en el trono de Dios como la humanidad glorificada, Cristo con su sangre puede dispensar los dones del pacto, las promesas del pacto, los dones del Espíritu, los dones espirituales. Y cuando Cristo concede sus dones espirituales, entonces el arrepentimiento me es concedido. Entonces llamar a Cristo Señor con mi boca y creer en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos me es concedido, me es dado, para que todo aquel que no se oponga, para que todo aquel que no se resista, para que todo aquel que sea en mente y corazón consciente de la influencia del Espíritu Santo en Cristo y consienta a esta influencia sin oponerse, sino dejándose atraer, reciba el don del arrepentimiento y pueda llamar a Cristo Señor y creer con su corazón que Dios lo levantó de los muertos y ser salvo porque halló en Cristo el medio e instrumento de cumplir el mandamiento. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que enseña la Biblia? Cristo es el medio de todo. Cristo es lo que hace posible todo. Cuando Cristo te dice hoy, escoge la vida para que vivas, no te lo habría podido decir estando tú y yo muertos, porque los muertos nada saben. Pero Cristo nos dice, escoge hoy la vida, habiéndonos dado ya la vida. La vida que hoy tenemos, la debemos a la cruz del Calvario. Para que cuando oigamos, oye y escucha y escoge la vida, estemos escuchando a Dios que nos dice, te he dado a Cristo ya. Y gracias a mi Hijo tienes vida. Para que tú que vives, no vivas para sí, sino que vivas para aquel que murió y resucitó por ti. Y esto nos mueva, nos constriña, nos impulse a decirle a Cristo, Señor, si mi vida te la debo a ti, entonces recíbela en humildad y sumisión y produce en mí todo don perfecto para llevarme y conducirme al pie de la cruz y hacer en mi vida todo lo que sea agradable delante de tu Padre. Habiendo dicho esto, y esperando que este comentario haya sido para tu bendición, crecimiento en la gracia de Cristo, se despide de ti tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Nos vemos el sábado. Chao, chao.